profesor del Departamento de Historia, profesor Abel, y para Juan Daniel, que tampoco lo conocía, y en nombre del doctorado y la maestría de Historia voy a orientar esta sesión de sustentación de la tesis de maestría. Voy a leer el orden del día y luego procedemos a irlo desarrollando. En primer lugar, tengo la presentación de los jurados, después viene la sustentación del aspirante, que tiene entre 20 y 40 minutos. Luego viene la intervención de los jurados, primero el doctor Abel Ricardo López, después el profesor Oscar Calvo. Luego viene, en cuarto lugar, las preguntas y la discusión entre el aspirante y los jurados, o la réplica del aspirante, y luego las intervenciones de los jurados a su réplica o a la presentación que hagan en este cuarto punto. Por último, nos retiramos todos, quedan vinculados, unidos el profesor Ricardo y el profesor Oscar Calvo para acordar pues qué concepto van a dar sobre la tesis, y luego Fabián nos vuelve a convocar para que los que nos retiramos pues estemos en la parte donde yo leo el acta que ellos me han enviado acerca de la tesis, un poco eso. Bueno, entonces procedo al comienzo de la sustentación. Estamos para la defensa de la tesis titulada Modernización Estatal, Militares y Clase Media, Colombia en las décadas de los 50 y 60, a cargo de Juan Daniel Guisao Álvarez, con documento 103, 763, 18, 88. La tesis la dirige el doctor Forrest Timothy Hilton, profesor del Departamento de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Medellín. El profesor Hilton es magíster en Historia por la Universidad de Pittsburgh y doctor en Historia por la Universidad de Nueva York. Presento a continuación a los jurados que amablemente han aceptado la lectura y la evaluación de esta tesis. En primer lugar, el doctor Abel Ricardo López Pedreros es historiador de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Tiene una maestría en Historia y en Estudios de América Latina por el Instituto Politécnico de Virginia. Es doctor en Historia por la Universidad de Maryland y profesor desde el 2008 en la Western Washington University. Ha investigado sobre las clases medias en Colombia, en Argentina, y ha recibido distintas becas de investigación y escritura por la Universidad de Maryland. El otro jurado es el doctor Oscar Iván Calvo Izaza, es profesor asociado al Departamento de Historia en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín. Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Es magíster en Historia Iberoamericana por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Es magíster en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Magíster en Historia por el Colegio de México y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es el director del Laboratorio de Fuentes Históricas del Departamento de Historia aquí en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín. Bueno, a continuación tenemos la sustentación de Juan Daniel Guisao Álvarez. Tiene, como le había comentado al comienzo, entre 20 y 40 minutos, pero eventualmente pues se puede extender más si no hay inconvenientes. Entonces, Juan Daniel, te escuchamos. Adelante. Sí, buenos días a todos. Voy a proceder a presentar. Me dicen si están viendo. Sí, estamos viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, como lo dijo el profesor, la tesis está titulada Modernización Estatal, Militares y Clase Media, Colombia en las décadas de los 50 y los 60. Cuando yo inicio, llego pues a la maestría, tenía una idea de buscar investigar sobre el conflicto social presente a mediados del siglo XX, en América Latina especialmente, y después de unas conversaciones con Forrest, después también de encontrar a Forrest, fue un proceso un poco largo. Antes tuve otra tutora. Después de encontrar a Forrest y tener una conversación con él, en la que yo siempre le planteé la búsqueda de hacerlo comparado
llegamos a la noción de que debíamos ir hasta Colombia y que debíamos centrarnos en Colombia para plantear posibles contrastaciones contextuales del problema, de los problemas sociales a partir de Colombia en América Latina. Yo en un principio le dije que no buscaba hacerlo de esa manera, pero a medida que lo fui investigando me fui enamorando del tema, me fui enamorando de un posible contraste desde Colombia y al final terminamos haciendo pues esta investigación. Bueno, el tema es muy amplio, fueron algunos de los comentarios que nos hicieron, y es así porque buscamos como plantearlo en un aspecto un poco más amplio, pero bueno, busco describirlo a medida que vaya presentando. La pregunta de investigación que nos propusimos fue cómo explicar la relación entre las Fuerzas Armadas y la modernización estatal en Colombia en los años 50 y 60. Donde es muy importante para nosotros y para esta investigación que nos estábamos planteando, la formación de la clase media, y lo planteamos como un procedimiento que buscábamos entender. Entonces ahí es donde se plantea esta otra parte del título: cómo entender la formación de la clase media en relación con las doctrinas y prácticas de la seguridad nacional y las burocracias estatales transnacionales. Ahí me disculpan por el error en la diapositiva. Bueno, yo soy politólogo de formación, entonces no tenía el entrenamiento ni la concepción historiográfica, por decirlo así, o de un historiador sobre las fuentes primarias. Fue una discusión que tuve con Forest en diferentes momentos, la necesidad de acercarse a las fuentes primarias, la necesidad de ir a las fuentes primarias para poder concretar los momentos, para poder describir hechos, para poder describir lógicas. Y en este trabajo, un largo trabajo, yo ya llevo en este proceso de investigación unos 3 años largos. En varias ocasiones nos tratamos, por ejemplo, con el profesor Oscar Calvo, y lo recomendó mucho, y al Archivo General de la Nación en Bogotá, donde revisé las carpetas de Relaciones Internacionales, del Ministerio de Relaciones Internacionales, de Secretaría Privada de Presidencia, del Ministerio de Defensa. Teníamos también revisé algunos documentos militares, sobre todo cartillas militares de historia, pero ya pues en el archivo histórico de la Universidad de AFIT. El archivo histórico de la biblioteca y el Archivo General de la Nación lo revisé sobre todo para observar cuál era el comportamiento del Estado, para ver qué lógicas, qué discursos utilizaban desde el Estado, cómo es que ellos observaban, cómo comprendían el problema que se estaba presentando en estos momentos. El archivo histórico de la Biblioteca Luis Ángel Arango lo reviso para entender. Sobre todo hay archivos personales de los Lleras, para entender cuál era la visión que estos tenían sobre la modernización del Estado, sobre los problemas que tenían, sobre el lugar que debía tener el Estado en la respuesta a los problemas que se estaban presentando, los problemas de conflicto social, los problemas de desigualdad, los problemas de apertura de los servicios sociales del Estado. El Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional, en el cual hice una investigación, bueno, en una de las materias de la maestría, hice una investigación relacionada con la subversión, con la insurgencia en Medellín, y hice un rastreo de prensa de 12 años, en el cual encontré algunas fuentes algunas noticias, algunos artículos que me servían para observar, por ejemplo, la forma en la que se estaba planteando desde los diarios El Colombiano y El Tiempo las visiones del Estado colombiano, del gobierno colombiano, las posiciones internacionales, el contexto internacional. El National Archive de Washington, en el cual hay sobre todo documentos de inteligencia. Revisé sobre todo documentos de inteligencia, documentos del Departamento del Estado, en el cual se planteaban la mirada hegemónica de los Estados Unidos sobre lo que estaba ocurriendo en la región latinoamericana, especialmente en Colombia, y en cómo
ellos observaban lo que estaba ocurriendo. Y por último, el National Security Archive, en el cual hay sobre todo documentos de inteligencia, y en el que se describen de cierta manera las relaciones transnacionales de la inteligencia que se plantea desde Estados Unidos para los países de América Latina. Bueno, eso sobre las fuentes primarias. Hay algo muy importante pues para ya ingresar al contexto nacional como tal, y es tener en cuenta el contexto mundial. Lo primero es la reforma social y el avance del bienestar que se viene gestando desde la década de los 30 y los 40 en muchos países de América Latina. La forma en la que se presenta y en cuál se observa en la transformación, en el giro hacia el bienestar, una de las posibles soluciones, sobre todo desde las clases medias y de las clases bajas, para transformar el Estado, con la aparición de figuras como Perón, Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, en el caso colombiano Jorge Eliezer Gaitán, lo que genera sobre todo el asesinato de Gaitán para este sector de la población es muy importante para comprender lo que va a pasar en la década de los 50 y los 60. Hay otra cosa muy importante, que es la Guerra Fría, y sobre todo la Guerra Fría en América Latina, sus lógicas, la forma en la que ocurre, la visión hegemónica de Estados Unidos, que es el gran vecino, la estrella del norte para los países de América Latina, la forma en la cual ellos observan el orden social, en la cual ellos describen el orden social y lo que deben hacer para mantenerlo en los países de América Latina. En este contexto de la Guerra Fría, algo muy importante para señalar es la participación de Colombia en la Guerra de Corea con un batallón, lo cual también describe unas lógicas de relación internacional tanto de Colombia con Estados Unidos en la participación de la lucha contra este peligro inminente que es el comunismo internacional, pero también plantea una relación entre los militares colombianos con los militares estadounidenses a partir de la Guerra de Corea, una forma de entender el mundo, una forma de concebir la modernidad, una forma de entender el desarrollo mismo. Entonces es también muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, ya la visión del Departamento de Estado, que está muy relacionado con la visión que tiene Estados Unidos en esta Guerra Fría, pero sobre todo la lógica en la cual ellos entienden el conflicto social y la forma en la que lo pueden reparar o lo pueden entender. En ese sentido, es muy importante observar que es una mirada amplia sobre el contexto latinoamericano, la forma en la que aparece este poder hegemónico de los Estados Unidos, la forma en la que aparece esta idea de orden y la forma en la cual ellos se están estructurando, la necesidad de intervenir o acompañar a los países de América Latina para evitar que se desarrolle una posible revolución social. Ahí hay un tema muy importante que observamos y también con el que puse en la introducción de la tesis, que es esta visita del presidente Nixon a América Latina en 1958. A partir de la escalada de conflictos sociales que se presentan en muchas partes del mundo, no solo en América Latina, sino también en África y en Asia, los Estados Unidos, en la presidencia de Eisenhower, observa que deben mejorar sus relaciones con los países de América Latina y acompañar si es necesario. Desde América Latina había una crítica de que no se estaba haciendo el acompañamiento necesario y que Estados Unidos lo miraba hacia Europa en el contexto del Plan Marshall, y que ellos también necesitaban una ayuda para el desarrollo, y sobre todo el desarrollo capitalista. Es muy importante tener eso en cuenta. Un desarrollo mediado por el orden, por una idea social, por una jerarquía social capitalista en la cual se puede desarrollar. Y como vemos al lado izquierdo, es una fotografía de Nixon siendo recibido en Bogotá con banderitas, con una caravana, con grupos de niños. Y en la imagen de la derecha es Nixon perseguido y su caravana apedreada en Caracas. Lo cual también da 5 meses después de una intervención estadounidense que deroga al presidente venezolano, un presidente militar, pero a su vez de una visión progresista, lo cual denota los conflictos sociales que están presentes en los territorios, las diferencias entre un caso y el otro, pero a su vez como ese trasfondo de ese peligro, incluso con
con lo que pasa en Caracas a partir de la visita de Nixon, se despliegan los marines que estaban en Puerto Rico de los Estados Unidos y por orden del presidente Eisenhower para rescatar a Nixon e intervenir en Venezuela si era necesario. Entonces también da cuenta de ese conflicto social latente de fondo por las decisiones y por las intervenciones que ha protagonizado Estados Unidos en América Latina, teniendo en cuenta sobre todo la intervención en Guatemala del 54 al gobierno de Arbenz. Lo otro, para tener en cuenta que, y es una relación que se desarrolla a través de toda la tesis, es las dinámicas de las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Esto aparece en cada uno de los gobiernos analizados al interior de la tesis, que son los primeros 3 gobiernos del Frente Nacional. Y es muy importante tener en cuenta la relación que tiene el presidente de Colombia, la diplomacia colombiana sobre todo, con los presidentes de Estados Unidos y la forma en la que ellos observan los problemas que se desarrollan en Colombia y la forma en la que se deben intervenir sobre todo, teniendo en cuenta que hay de fondo un problema social que es el avance del socialismo internacional. Entonces es muy importante concebir como estas ideas que tiene Estados Unidos sobre la forma en la que se desarrollan las relaciones con Colombia y también los pensamientos que tienen sobre los presidentes. En la foto de la izquierda está el presidente Kennedy con los embajadores de la OEA en 1961, lo cual es también muy importante, y ahorita cuando esté hablando de Alberto Lleras cuento por qué. Y en la derecha está una visita de Carlos Lleras a Washington en 1969. Bueno, en la tesis hay un pequeño apartado sobre el contexto de Colombia anterior al Frente Nacional, lo cual creo yo que se puede verificar en estos momentos, y que podemos presentar el Frente Nacional de una manera un poco más amplia. El Frente Nacional como tal es un proyecto político que va más allá del bipartidismo, que busca pacificar y modernizar un país que venía sumido en la violencia desde hace unos 10 años. En el cual por medio de la idea del orden se busca llevar a esa idea de la jerarquía social y de la necesidad de crear una sociedad estructurada a partir de los principios capitalistas. Al interior, en el Frente Nacional se hace un acuerdo de gobierno, de una secuencia en el gobierno del Partido Liberal y el Partido Conservador por 16 años. Pero es importante destacar que si bien en el Frente Nacional hay una idea, un proyecto de pacificación y modernización, es importante destacar la ideología de cada partido al interior del Frente Nacional, y también destacar incluso la personalidad de algunos presidentes al interior del Frente Nacional, porque es muy importante para identificar la forma en la que se comporta el gobierno, la forma en la que se comporta el Estado colombiano y la forma en la que responde a los problemas sociales que se estaban presentando. Lo otro es que es muy importante entender que al interior de los partidos políticos hay tendencias que participan del debate, que plantean críticas. El MRL, el interior del Partido Liberal, el Movimiento Revolucionario Liberal de López Michel, es muy importante, por ejemplo, para entender las críticas o la visión ospinista del Partido Conservador, que plantea críticas a un sector relacionado con Gómez, con Laureano Gómez, para entender la forma en la cual también se genera una crítica al interior de los partidos políticos, una discusión en el Congreso de la República, lo cual es necesario que los gobernadores tengan que acudir en ocasiones a las masas para desarrollar sus proyectos políticos. Bueno, el primer gobierno analizado es el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo es un diplomático de carrera.
llega al poder en 1958, ya va al poder en 1962. Es muy importante entender la figura de Alberto Lleras Camargo. De hecho, yo lo pongo en la escritura como un modernizador. Y es un modernizador porque comprende que, o entiende más bien que es necesario transformar las lógicas sociales del país, desarrollar la economía, desarrollar la industrialización, desarrollar las instituciones del Estado, para prevenir el conflicto social, pero también para desarrollar la clase media, desarrollar relaciones productivas entre las clases políticas. Pero hay otra cosa que es muy importante allí, es el entendimiento de una teoría de la modernización desde los Estados Unidos, que si bien es una teoría de la modernización social, tiene en su interior una parte de unas ideas de orden muy definidas, muy importantes, orden entendido como seguridad, como ayuda, asistencia militar, mejora de las lógicas militares. Entonces también es entender esto. El gobierno, Alberto Lleras Camargo tiene una muy buena relación con los Estados Unidos. Él recibió al vicepresidente Nixon en su visita como presidente electo de Colombia. La visita de Nixon se hace en abril, si no estoy mal, abril o mayo. Y a partir de eso queda una muy buena relación con Nixon, pero también una muy buena relación con el presidente entrante, que va a ser John F. Kennedy, el cual es muy, muy importante para entender esta idea de modernización en Colombia. Y acá traigo, por ejemplo, algunas fotografías de la visita del presidente Kennedy a Bogotá en el marco de la Alianza para el Progreso, que también es muy, muy importante para entender la modernización, porque en esta Alianza para el Progreso, a partir de una idea de la modernización social planteada por Rousseau, por Almond, se entiende que se puede evitar el conflicto social a partir del desarrollo de los estados, el desarrollo de la economía, el desarrollo de las clases medias, buscando con ello no solo evitar el conflicto social, una revolución, sino también permitir el avance de los países. En esto es también muy importante los temas de reforma agraria, los temas de educación, los temas de urbanización, los temas de construcción de viviendas, y por eso es que el presidente Kennedy visita, por ejemplo, la apertura de las obras de viviendas de interés social en Bogotá. Acá, por ejemplo, aparece el sello postal de la visita de Kennedy a Colombia y Alberto Lleras hablando con Kennedy en la inauguración de las obras. Pero bien, si bien está esta parte de un desarrollo social entendido a partir de la intervención en la economía, la búsqueda de ejecutar planes, programas y proyectos de educación, de urbanización, de infraestructura, la búsqueda de una reforma agraria en algunos países de América Latina, por ejemplo, y la búsqueda de este desarrollo social en el marco del capitalismo. Hay un trasfondo de esta política de modernización que es la vía militar, la asistencia militar. El profesor Stephen Wright, por ejemplo, menciona que el presidente Kennedy lo que hace es, de una forma ideológica, luchar contra el socialismo. Y si bien tiene un discurso muy social, demócrata, por decirlo así, él lo que está buscando es prevenir la expansión de este fantasma del socialismo, y de fondo hay también una modernización militarista, una modernización antiinsurgente, que es muy importante y que es transversal a todo el proceso de modernización mismo. Y por eso es que Kennedy plantea la barrera al avance socialista, sobre todo a partir de la Revolución Cubana de 1959. Y es muy importante esta relación con Alberto Lleras para entender, por ejemplo, que Alberto Lleras y su embajador en la OEA son los que proponen la expulsión de Cuba a partir de su giro hacia el comunismo en el 61, que también es muy importante para entender esta buena relación de Colombia con Estados Unidos como un aliado estratégico, pero también como el país ejemplo para la región, por decirlo así, como la prueba piloto de la Alianza para el Progreso y el posible desarrollo que puede llevar la Alianza para el Progreso.
Entonces también es visto en esa visión. Hay algo muy interesante ahí, es que el presidente Alberto Lleras sabe negociar con los intereses estadounidenses para presentarse como un buen postor, tanto en la apertura al bienestar social como en la apertura a la militarización. Bueno, acá sobre la modernización de Estado, me gustaría hablar un poco sobre las premisas que tenía, que es esta de la que les vengo hablando, que es una modernización social, visto desde una modernización del Estado eh, muy social, pero también esta visión militarista, de acompañamiento militar, que se ve reflejado también en la creación de instituciones técnicas, eh, eh, como el DNP, por ejemplo, en las cuales se pone el objetivo de organizar, de modernizar, de desarrollar proyectos y planes para mejorar las condiciones de vida de las personas, pero también de controlar, de entender, de ordenar la vida. Las apuestas de esta modernización, si bien se plantea que es una modernización social, de apertura, de ampliación de clase media, de ampliación de los servicios sociales ofrecidos por el Estado, hay un trasfondo, que es este trasfondo del orden, del control militar, de la expansión militar, del control militar. Entonces, en esta última pregunta de qué tipo de modernización estamos hablando de una modernización no necesariamente solo social, sino que también estamos hablando de una modernización militar, con grandes rasgos antiinsurgentes, y en el cual, si bien la antiinsurgencia no aparece como uno de los conceptos principales, es muy importante, siempre está allí, está de fondo. Y es muy importante porque se desarrolla en toda la secuencia, por ejemplo, de la Alianza por el Progreso durante la década de los 60. Entonces estamos hablando de ese tipo de modernización en la cual se entiende la centralidad, por ejemplo, de los militares, los militares entendidos en una visión transnacional, en relación con los militares de otros países del mundo, sobre todo de Estados Unidos, su forma de entender la modernización, eso es muy, muy importante. La participación de los militares colombianos en la Escuela de las Américas, por ejemplo, primero en el Canal del Panamá y después en Virginia. Es muy importante en West Point, no sé si es en Virginia, que me disculpo, es muy importante también para entender esa ideología que estos militares se están planteando, su idea de modernización, pero también su idea de progreso, su idea de vida. Y a estos militares se les vende o comparten, por decirlo así, la visión del American Way of Life, que para ellos debe ser implementada en otros países de la región para tener esta vida buena que tienen los estadounidenses, por decirlo así. El segundo gobierno analizado es el gobierno de Guillermo León Valencia. Guillermo León Valencia no es un diplomático tan positivo, tan reconocido, mejor, como Alberto Lleras Camargo. Guillermo León Valencia, en cambio, se presenta como un líder mucho más tradicional, del Partido Conservador del Cauca, un abogado, que plantea que no es tanto por un desarrollo social del Estado, guiado por el Estado, sino que debe ser más por el orden y el control que se debe combatir el conflicto. Se debe combatir a las fuerzas insurgentes presentes en Colombia. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que se radicalizan en la década de los 50, que se han radicalizado en la década de los 50 hasta la llegada de Guillermo León Valencia, que se debe combatir por la vía militar y que debe ser el camino militar una de las salidas posibles hacia este conflicto social que se viene planteando desde antes. Guillermo León Valencia no tiene una relación tan buena con los Estados Unidos. De hecho, el asesinato de Kennedy en el 63 es muy importante para entender las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, porque con esta hay una caída, y con la llegada de Lyndon Johnson
Lyndon Johnson se centra en la política nacional de los Estados Unidos, en la apertura social en los Estados Unidos, sobre todo a las comunidades negras y en Vietnam, y deja de lado de cierta manera esta visión más regional e internacional que venía trayendo el presidente Kennedy. Por lo tanto, él considera que lo que se puede evitar en intervención en otros países es muchísimo mejor. Tampoco confía en la figura de Guillermo León Valencia como un modernizador del Estado, como una persona que pueda llevar al Estado colombiano hacia una modernización positiva en términos sociales de acuerdo a lo relacionado con la teoría de la modernización, sino que lo deben acompañar para que controlen de cierta manera el problema social que está en Colombia a partir de la intervención militar, del acompañamiento de las fuerzas militares. Y también Guillermo León Valencia le da mucha fuerza a las fuerzas militares. También hay que hay que reconocer la posición de Maza Márquez como ministro de Defensa de Guillermo León Valencia, como uno de los grandes administradores militares, porque además es el que plantea, por ejemplo, la acción cívico-militar, en la cual los militares no solo son las fuerzas del orden del Estado, sino que además son funcionarios del Estado que ofrecen un servicio a las comunidades del país. Los militares son médicos, los militares también pueden ser profesores, los militares también pueden ser ingenieros civiles, ingenieros de infraestructura, los cuales se encargan de desempeñar obras en todo el país y de cierta manera conectar con las comunidades en las cuales el Estado no llegaba antes. Y plantear también una forma de relación entre los militares y las comunidades. Entonces es muy importante en este plano, también para entender los desembolsos que se vienen generando, por ejemplo, desde la Alianza para el Progreso. Sí, hay un comentario. Sí, señor. Bueno, el último gobierno analizado es el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el cual fue presidente del 66 al 70. Es muy importante tener en cuenta que anterior a la caída de Carlos Lleras Restrepo había una crisis económica en Colombia. Y a la llegada de Carlos Lleras Restrepo, una de las primeras acciones que hace Carlos Lleras Restrepo al momento de llegar a la presidencia es ir a Washington y buscar un rescate del FMI, el fondo del FMI, el fondo del Banco Mundial, el cual es rechazado, y le dicen que lo que debe hacer es centrarse en el capitalismo para sacar a Colombia de la crisis en la cual venía envuelta, en lo cual Carlos Lleras, que es un liberal social, decirlo de alguna manera, deniega. Él es un abogado, pero trabajó en el INCORA, también trabajó como asesor de algunos de los bancos más importantes del país, conoce muy bien la economía y dice que no, que él va a controlar la crisis, que la va a mejorar por sus medios, y lo que hace es proteger la industria nacional, subir los aranceles a los productos internacionales, inyectar de cierta manera las industrias del campo, y en 6 meses mejora la crisis. Este es uno de los primeros encuentros que tiene el gobierno de Colombia con las organizaciones internacionales, pues, que están también relacionadas con una idea de progreso y de desarrollo amparadas en el capitalismo. Lo cual, por su capacidad técnica, es reconocida también por el presidente Johnson. Y a partir de esto se crea una muy buena relación entre el presidente Carlos Lleras Restrepo y el presidente Johnson, en el cual el presidente Carlos Lleras Restrepo vuelve a Washington y dice que es necesario los giros de la Alianza para el Progreso, porque en Colombia se viene presentando un conflicto social muy importante, que las guerrillas están llegando a los centros urbanos, que las guerrillas tienen un discurso que llega a las personas, sobre todo sumidas en la pobreza y con los problemas sociales que Colombia tiene, y a partir de su planteamiento, de su intervención también en el Senado, vuelven a ser normales los giros de la Alianza para el Progreso que se habían reducido durante la presidencia de Guillermo León Valencia, porque en la presidencia, el gobierno de Estado sobre todo,
desconfiaba en la capacidad del presidente Guillermo León Valencia como modernizador del Estado, mientras que con Carlos Lleras Restrepo se reconoce su capacidad como técnico. Y es muy importante también entender esa forma en la cual funciona de cierta manera esa confianza del gobierno estadounidense, la confianza de los funcionarios del Departamento de Estado e incluso la confianza de los agentes de la CIA. Por ejemplo, en el escrito hay una cita a un informe de la CIA sobre el presidente Guillermo León Valencia que dice que es muy peligroso incluso para la democracia, por el poder que le está dando a los militares. Y incluso se plantea, pues, pero ya posteriormente, la idea de que Maza Márquez iba a hacer un golpe militar por el mismo poder que le había concebido el presidente de la República en ese momento. Entonces es importante observar estas relaciones con Estados Unidos en largo aliento y observar que si bien Estados Unidos interponía un camino a seguir, las presidencias, o bueno, los presidentes de Colombia tenían cierta capacidad de manejo de las condiciones y de los contextos en los cuales se encontraba. Si bien Alberto Lleras tuvo la capacidad de ser muy cercano al presidente Kennedy, de presentar a Colombia como una oportunidad para realizar la modernización del Estado en términos sociales y capitalistas para toda América Latina, y fue además un aliado diplomático para hacerle frente, por ejemplo, a Cuba en la OEA. Con el presidente Guillermo León Valencia esta idea tiende a caer, se plantea más como un aliado militar en cuanto al orden y al control del comunismo. Y posteriormente Carlos Lleras Restrepo discute con los organismos internacionales, muestra su capacidad técnica de gestión al mando del gobierno de Colombia, y es reconocido por ello. Se vuelven a conceder los giros, pero pasa algo muy importante acá, y es que también mientras todo esto se va planteando y se plantea la teoría de la modernización en el largo aliento, en Colombia van ocurriendo diferentes escenarios que también plantean una tesis, sino que ya al final. Y es que el conflicto social, la apertura, y cierto, la apertura del Estado en cuanto a los servicios sociales que ofrece, pero también es importante en cuanto a esta ampliación de la clase media, trabajadores, universitarios, profesionales, pero pasa algo muy importante y que también es el estancamiento y la poca capacidad que tiene el país en cuanto a la industrialización, que también señala un problema, y señala un problema de indeterminación, que es señalada, por ejemplo, por el profesor Ricardo, y en la cual hace que estos personajes sean tendientes o sean más dispuestos a participar de la movilización social y de la revolución, por decirlo así. Pero pasa algo muy importante, muy importante, y es que también se plantea que en esta idea de la modernización, de Estado antiinsurgente, que se crean una clase media tradicional también, una clase media que trabaja, que está al servicio de la misma modernización del Estado, que está al servicio del Estado, que trabaja para el Estado, y los militares mismos en su ascenso social se plantean como clase media, y es una clase media antiinsurgente que participa de este momento social, y que si bien algunos inconformes participan de la movilización, estos otros participan del movimiento tradicional de dejar las cosas como están, o de cambiar la lógica, o de buscar que el orden se quede tal cual estaba, y son la barrera, por decirlo así, a esta idea de reforma social. Hay algo con lo que ponemos en la introducción que también me gustaría usar para terminar esta visión más o menos cronológica del escrito, que es la visita de Nelson Rockefeller en 1969, que a medida que se va desarrollando en diferentes países de América Latina, y esto lo puede observar, por ejemplo, en prensa, mientras él va bajando desde México hasta Argentina, en cada uno de los países a los que va llegando se genera un disturbio. Se generan en México, en Guatemala, en Honduras, en Colombia. Y es muy interesante observar esto, porque a diferencia de la visita de Nixon 11 años antes, en la cual eso lo presenta conflictos en un país, en
en el cual habían intervenido 5 meses antes. Con esto ya se tiene una idea de que la modernización y la visión que ofrece Estados Unidos no es sostenible, que es entrometida, que no es la mejor, que no es lo que los países de América Latina necesitan, sino que es una visión vertical de un desarrollo, de una modernización militar muy compleja, que no busca la apertura, sino que busca de cierta manera la mantención de este orden social, entendido a partir del capitalismo, y por lo tanto se presentan esta serie de disturbios. El disturbio de la Universidad Nacional de Medellín es muy interesante porque son, por ejemplo, 4 días de tropel, 400 detenidos, es una cosa impresionante. En la Universidad Nacional de Bogotá, por ejemplo, incendian algunos automóviles, lo cual es muy interesante. Y en la imagen de la derecha, por ejemplo, está la visita de Rockefeller a México, en este traspaso pues, del PRI a convertirse en un partido mucho más tradicional, que es la crítica que muchos hacen a partir de estos 60s y 70s. Esas son las reflexiones finales. Yo siento que tengo personalmente una deuda pendiente con la década de los 70s en Colombia. Por ejemplo, el profesor Oscar menciona que los 70s y especialmente el paro cívico nacional es muy importante para entender pues esta historia de larga duración en Colombia, la forma en la que ocurren estas ideas y estas relaciones a partir de la Guerra Fría. La otra es observar de una forma un poco más atenta cómo ocurre la modernización del Estado en otros países de América Latina, si es similar, si es diferente, cuáles son sus baches. Hay algo muy importante que creo que no se menciona en la tesis, pero es una revisión sobre la clase media y el lugar de los militares en estas relaciones transnacionales de clase. En estos proyectos internacionales, en cómo se plantea esta clase media antiinsurgente, esta clase media tradicional antiinsurgente, que también es partícipe pues, del momento social y que está allí, que está presente, y que es muy importante para entender, por ejemplo, esta barrera o este cierre a la reforma social. Por último, como una relación mucho más latinoamericana entre los países, es algo que plantea, por ejemplo, el presidente Carlos Lleras Restrepo, que es un entendimiento regional latinoamericano. Él planteaba, por ejemplo, un entendimiento con Chile, un entendimiento con Argentina, pero lo cual de cierta manera no se puede hacer porque siempre está de fondo esa mirada crítica o esa mirada de Estados Unidos cuestionando la capacidad de los países para se me fue la palabra, para autodeterminarse. Entonces es muy importante también entender cómo estas relaciones en cuanto a la forma en la que ocurren las relaciones internacionales entre los países de la región. Hay algo ahí muy interesante que me plantea a mí, por ejemplo, y es este traspaso de las ciencias sociales y sobre todo de la ciencia política. Ahorita, por ejemplo, le conté al profesor Miguel que yo había estudiado ciencia política. Ese traspaso de la ciencia política a la historia fue algo que me costó en un principio. Yo creo que en ciertos momentos me costó mucho, sobre todo esta fijación en los hechos. Yo creo que también fue uno de los señalamientos. Si bien buscábamos de cierta manera hacer como una reflexión en más largo aliento, ahí quedamos pendientes. Yo creo que en la segunda versión que hice, que el profesor Forres me hizo unos comentarios, queda un poco más descriptivo, pero es muy importante eso, el control de los hechos. Yo siento que trabajé mucho en eso, pero que a veces no se veía del todo. Y también siento que me cambió de cierta manera la forma de ver el mundo, la forma de observar los problemas, el haber estudiado historia y haber intentado, haber escrito esta investigación sobre historia. Yo creo que esta es la última diapositiva, ¿sí? Entonces, es eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Daniel. Pasamos al tercer punto de la sesión de sustentación de la maestría. Y en primer lugar tiene la palabra el doctor Abel Ricardo López Pedreros. Doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer
participar en estas discusiones. Siempre he querido en las sustentaciones de tesis, siempre he pensado que son momentos productivos para mirar qué viene después en el proceso de investigación y de escritura, y este creo que no es una excepción. Bueno, Juan, también quiero felicitarte por el texto. Creo que para mí, y esa es la parte clave, creo que para mí el tema es de muchísima importancia. El estudio de las clases medias creo que está retomando alguna fuerza. Creo que me voy a enfocar ahí, pues, dado que es el tema donde yo trabajo. Y entonces quiero ofrecer quizás unos puntos críticos para que los pienses ahora que se inicia, que yo espero que sea una reescritura de algunas de algunas partes de los textos. Algunas partes creo que necesitan una reescritura drástica. Entonces creo que quiero plantear algunos puntos críticos que nos llevan a pensar la importancia del texto. Tú, tanto como en la escritura como en la presentación, hay desde mi punto de vista, hay como como una separación entre lo que tú percibes como contexto histórico y el problema como tal. Creo que el esfuerzo está ahí. Creo que el planteamiento del problema está ahí. Creo que tienes la pregunta que quieres contestar y esa está en el mismo título: modernización estatal, militares y clase media. Pero el texto se vuelve muy descriptivo y se convierte en un texto donde nos planteas el contexto histórico. Y la pregunta entre modernización estatal y clase media se tiende a perder. Me llama mucho la atención porque en los últimos comentarios que hiciste en la presentación, veo que ya estás pensando en esa pregunta. Ya veo que estás tratando de mirar de manera, lo que yo consideraría más compleja, el papel de las clases medias, tanto en la modernización estatal o lo que tú llamas modernización social, que está definida como un proyecto militarista, pero también social. Y hiciste un comentario que me parece muy interesante y es que los militares también pueden ser doctores, podrían ser profesionales. Por ahí es por donde va la cuestión. Entonces, mi primer comentario es que aparece mucho contexto histórico. Y lo que intento decir aquí es que lo que tú nos planteas, pienso yo, nos podría dar la posibilidad de cambiar ese contexto histórico. Entonces, la Guerra Fría aparece como contexto histórico y a mí me parece que cuando pensamos modernización estatal, militares y clase media, podemos repensar lo que pensamos, bueno, o reinterpretar más bien lo que pensamos es la Guerra Fría. Entonces creo que es un punto importante, pues, porque uno podría pensar, bueno, la Guerra Fría se puede caracterizar como un proyecto anticomunista, antiinsurgente, lo cual lo fue, pero tú también estás planteando que desde los militares y desde la modernización del Estado, había una preocupación por lo que Lleras Camargo llamó en algún momento la modernización o la profesionalización de las relaciones sociales. Y lo que él pensaba la modernización y profesionalización de las relaciones sociales era crear una clase media que pudiera amortiguar, pues, el conflicto social entre las élites y los grupos populares. Eso por un lado. La otra pregunta que me parece que es absolutamente clave y es la legitimación de la violencia. Aquí hay toda una discusión de cómo se debe ejercer la legitimidad o la monopolización que el Estado supuestamente debe tener de la violencia. Y estamos hablando de Weber, pues, en términos muy, muy simples, pero que era la misma discusión que se tenía entre los militares, entre los representantes del Estado, con los presidentes y los que, pues, fabricaban las políticas estatales. Esa parte hay que trabajarla más en el sentido de la practicalidad de esa discusión, la educación de los militares como representantes del Estado, como los representantes de una modernización social que se reflejaba en una seguridad nacional. Entonces, ¿cómo se educaba
a los militares como representantes del Estado para poder ejercer, entre comillas, la legitimidad de la violencia en un contexto histórico donde se quería supuestamente superar una forma de violencia de los años 50, legitimar otra en los años 60 y crear supuestamente, o crear esa conexión entre legitimidad de violencia y democracia. ¿Cuál es la conexión entre esa legitimidad que se le asignaba a una forma de violencia que podría ejercer el Estado y democracia? Es precisamente la creación de una profesionalización de clase media que en el caso de los militares es absolutamente clave. Pero esa conexión no está bien, pues pienso yo que no está bien elaborada en el texto y que puede ser muy importante. En últimas es la siguiente pregunta. Nosotros asumimos que sabemos supuestamente quién es el Estado. Y yo te invitaría a pensar, no tomar esa pregunta como algo dado, sino más bien hacerla y pensar cómo los militares empiezan a representar una forma de Estado y empiezan a representar la legitimidad de la violencia en un contexto que se percibía como democrático. Entonces, lo que te propongo aquí es que haya una integración entre los argumentos del contexto descriptivo que presentas, o lo que llama la Guerra Fría, lo que se percibe como el Frente Nacional, y el desarrollar, quizás de manera un poco más teórica, la relación entre modernización estatal, clases medias y militares. Porque en el texto uno no ve que hay de clase media en toda esta modernización del Estado. Uno no ve, es decir, los militares se percibían a sí mismos como parte de clase media. ¿De dónde tomaban esa inspiración para decir, bueno, ahora somos parte de clase media? Un ejemplo muy claro es Ruiz Noboa. Y Ruiz Noboa participó directamente en la creación de movimiento político, pues de crear una organización. Invitaba a que utilizando el lenguaje del momento, decía, militares de clase media deben organizarse. Entonces había ahí un proyecto político de clase media. Entonces creo que puedes mirar el papel de Ruiz Noboa para pensar a los militares más desde un papel político conservador. En la versión que yo tengo y que leí, en términos mucho más prácticos, veo que, por ejemplo, tú trabajas en la introducción, las cuestiones de clase media, pero es solo casi hasta la página 100 y pico, donde uno empieza a ver ya las menciones directas sobre la clase media. Entonces creo que ahí hay un papel que es importante. El texto presenta el contexto, pero no explica cómo tal contexto permitió un papel político, una clase media conservadora. No sabemos mucho de las ideologías de esta clase como grupo político y social. El papel de Ruiz Noboa te puede dar pistas muy, muy, muy importantes. Uno de las fuentes que tú citas son las revistas militares. Ahí pues vas a encontrar la discusión de la profesionalización de los militares, la discusión de por qué ellos son representantes del Estado. Ahí vas a encontrar la discusión de por qué tienen que representar la violencia y que ellos son la legitimidad. Sí, ellos son como la representación de esa violencia, llamémoslo así, esa violencia democrática. Pero eso también sucede con el proceso de la formación del Estado y en el sentido de que tú nos planteas la discusión a propósito de la formación del Estado, pero no vemos tanto cómo esa formación de Estado se hace en la práctica. Entonces creo que eso también es importante. Lo puedes lograr a través, digamos, de la educación de los militares, de cómo pueden ser representantes del Estado, por un lado, y por el otro, algo que tú también mencionas tanto en el texto como en la presentación, es, digamos, las dinámicas con otros grupos sociales. Ahí vamos a ver la formación del Estado, no, digamos, desde el centro, pero incluso desde la periferia del Estado, por llamarlo de alguna manera, que creo que nos puede mostrar de manera muy interesante y permitirnos repensar este argumento tan fuerte en la historiografía colombiana, y es la noción de debilidad del Estado colombiano, que digamos hay un giro historiográfico en ese sentido en los últimos años que nos permite repensar lo que significa la formación del Estado. Bueno, creo que esos son los puntos generales que tengo. Quiero insistir, eso sí, que estás trabajando un tema muy, muy importante.
y creo que el ejemplo es más claro son los procesos de paz y son el plebiscito del 2016. Y en ese sentido hay que pensar, tú planteas esta modernización social como militarista, planteas un papel de las clases medias de manera mucho más conservadora e insurgente por ser, digamos, parte de los militares. Habría que hacer dos preguntas ahí para poder explicar, digamos, este papel, y es, ¿qué hay de clase media en esos procesos antiinsurgentes? Es decir, no hay algo particular de esos modelos antiinsurgentes que sea de clase media. Entonces, hay que explicar ese proceso. ¿Qué hay de clase media en ese proceso antiinsurgente y militarista que se planteó en los años 60 y en los años 70? Porque yo, al leer tu texto, encuentra uno, por supuesto no de manera directa, algunas quizás explicaciones históricas o unas interpretaciones históricas de las razones por las cuales el plebiscito no ganó o no, o pues no se ratificó pues en el 2016. Pero creo que esas son las preguntas que tengo que de alguna manera son mucho más metodológicas o incluso teóricas, porque me parece que tú tienes el trabajo de la descripción del contexto histórico, pero falta como esa descripción del contexto histórico, digamos, cambia la interpretación tanto de la formación del Estado como de la formación de las clases medias y la relación entre modernización estatal, clases medias y militares. Creo que eso sería. Pero muchas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias, profesor López. A continuación tenemos la intervención del doctor Oscar Iván Calo. Buenas, ¿me pueden escuchar? Sí, te oímos bien. Bien, pues yo estoy por acá trabajando en una ONG, haciendo un trabajo de colaboración y por eso estoy enmascarado el día de hoy. Un saludo para Juan Daniel, para Ricardo, para Forrest. En buena hora que podemos sentarnos a conversar sobre esta tesis o sobre este trabajo que Juan Daniel ha preparado pensando, como yo diría que dos temas, ¿no? Como un gran interés por la Guerra Fría, por la bibliografía y los desarrollos que ha habido, más o menos recientes, como de historia transnacional referida a América Latina en esta misma época, y en una segunda vía, apropiándose del interés que Ricardo y otros han mostrado, vamos por desarrollos más específicos de esta época, en el sentido de la estructura de clases de la sociedad y pues como la movilización de los ideales modernizadores ya en un contexto muchísimo más específico. Creo que el primer objetivo, sobre todo en lo que se refiere al aprendizaje, está muy bien lo pudiste alcanzar, o sea, tienes un dominio muy amplio de la bibliografía, de la historiografía, incluso más allá de lo que tiene que ver con Colombia, sobre esta época, sobre las cuestiones de la seguridad, etcétera. Pero creo que hay una gran deuda para poder hacer aterrizar eso en términos de la historia colombiana. Por eso, la tesis está, digamos, escindida completamente entre un contexto que es abrumador, que es muy rico, que revela una lectura muy rigurosa y la incapacidad para saber cómo se encarnan esos procesos globales, esos procesos internacionales en términos de clases sociales, de procesos históricos, de cambios significativos de la vida colectiva. Entonces, esa es como mi interpretación general. Creo de todas maneras, Juan Daniel, que sí hay que ponerle atención a esto. Algunas cuestiones seguro tienen que ver con mi matiz y mi propio enfoque para entender la escritura de la historia, pero por ejemplo ahora acabas de exponer y lo estuve contando con detenimiento y llegó el minuto, creo que eran todavía las 10:40 y no habías entrado en materia. ¿Sí? Y terminamos y entraste en materia en las conclusiones. ¿Sí? En lo que se refiere al trabajo escrito, que es lo que estamos evaluando con más, como de manera mucho más objetiva, pues cuando llegas a la página 119 cuando se entra el tema. Y luego, ya lo dijo Ricardo, no lo voy a repetir en exceso,
pues lo que se dice sustancial sobre lo que se supone que es el objeto del trabajo no es visible. Entonces, aunque entiendo el proceso de aprendizaje mismo, mi concepto en este sentido es muchísimo más crítico que el de Ricardo. Voy a sintetizar los puntos fundamentales. Me parece que el objeto es claro, la modernización estatal, pero realmente no hay un problema o una pregunta de investigación. ¿Sí? Por el título, yo supondría que el problema tiene que ver con la relación entre las Fuerzas Armadas, formación de la clase media y modernización estatal en Colombia. ¿Sí? El tema de la modernización estatal en la Guerra Fría es relevante y pertinente para la historia de América Latina contemporánea. Ricardo lo acaba de valorar, yo creo que muy bien. O sea, la ubicación temática, historiográfica es apropiada y el conocimiento de Juan Daniel, ya lo decía antes, de la historiografía de la Guerra Fría y la historia de América Latina es profundo, yo diría que un poco profuso. Leíste mucho y aprendiste mucho. Faltó que eso se llegara a poner en evidencia en un proceso de investigación. Es un trabajo, entonces, decimos, con mucha información, en la cual las descripciones a veces se ilustran o constatan con ejemplos de documentos, pero en el cual no hay una investigación metódica a través de las fuentes originales de archivo. Que eso es otra cosa como que me parece importante destacarlo desde el punto de vista del aprendizaje. Y esto es, tú vas y miras los archivos de los documentos del Archivo General de la Nación y esos te ayudan a ilustrar lo que ya está planteado en los libros de Rey, en el libro de Ricardo, no sé, en la bibliografía, pero no estás investigando ni problematizando las propias fuentes. Entonces, ahí está una de las grandes diferencias. Entonces, ya lo planteaba Ricardo también, la bibliografía es muy rica, pero se emplea más para establecer el contexto que para avanzar en el conocimiento de un problema. El escrito abunda pues en generalidades, promete desde el título un estudio sobre las Fuerzas Armadas y la clase media, pero solo se ocupa del asunto en el último capítulo. El trabajo se quedó así en el contexto, quedó atrapado en los antecedentes y es difícil encontrar un argumento más allá de la enunciación repetida de la relación entre modernización, Fuerzas Armadas y clase media. La riqueza de la bibliografía en la que se apoya me parece que, lo repito, es algo sobresaliente y constituye la mayor fortaleza del trabajo de investigación. Y en síntesis, yo creo que es un muy buen resumen de la bibliografía, muestra el dominio de la historiografía sobre la Guerra Fría, modernización, Fuerzas Armadas y clases medias, y sin embargo, se requiere mayor claridad en tratamiento del problema, plantear un argumento. ¿Qué es lo que quieres demostrar? También ilustrar de manera más generosa cuáles son los debates teóricos en los que participas y trazar una estrategia metodológica que te permita conocer más sobre la historia de estos temas. Entonces, ese sería mi concepto general. Para debatir y como preguntas, a mí me llama la atención la reiteración de la afirmación según la cual había evidencia en los años 60 de la inminencia de una revolución en Colombia. A mí me parece todo lo contrario y dejaría como para el debate, como una pregunta abierta para Juan Daniel. ¿Es cierto que Colombia está al borde de una revolución? Los funcionarios norteamericanos creen que Colombia, de verdad, está a puertas de una revolución, porque si uno lee el texto se mantiene esa correlación que me parece a mí un poco dudosa entre amenaza guerrillera y proceso modernizador. Eso, digamos, en el nivel ideológico, político, puede tener cierto peso, pero me parece que vale la pena reflexionarlo de manera más amplia porque hoy sabemos mucho más sobre ese tema. Muchas gracias. Gracias, profesor Oscar. Juan Daniel, tienes tu réplica a las intervenciones de los dos jurados. Bueno, muchísimas gracias a los dos por el trabajo tan juicioso de revisión, por los comentarios. Yo anoté todos los comentarios muy juiciosamente y espero trabajar en ellos. Profe, sobre la idea de la revolución y la revolución en marcha, yo también siento que es un argumento ideológico, y es un argumento ideológico
para ofrecer su alternativa de modernización y de cierta manera buscar que en los países de América Latina se lleve como por este camino. Si bien ellos plantean que es posible que se desarrolle la revolución en Colombia, que Colombia es, junto con Venezuela, es el caso nacional en el cual está más inminente la revolución. Yo siento que les funciona más como un argumento ideológico, como un argumento lógico en sí mismo. Pero lo que pasa allí es que, por ejemplo, el presidente de Colombia en esos momentos, Alberto Lleras, aprovecha como ese aviso de advertencia para poner a Colombia como esa opción, como ese caso nacional en el cual deberían trabajar y debería trabajar con la ayuda de los Estados Unidos, con la asistencia de los Estados Unidos, con la ayuda de los funcionarios del Departamento de Estado y con la ayuda de sus investigadores sociales para desarrollar esta modernización. No creo tampoco que sea como que es inminente la revolución, sino que es como el buen ejemplo. Se debe desarrollar para demostrarle a los otros países cómo se puede desarrollar un país en el seno del capitalismo y de cierta manera abandonar esta idea de revolución social como había ocurrido en Cuba. También siento que es como una propaganda, es la posibilidad de mostrar un ejemplo en el cual el resultado sea positivo desde la otra vía de la modernización y por lo tanto no se deba recurrir a la revolución social. Sí, yo creo que eso es todo. Los profesores, sus intervenciones adicionales a Juan Daniel. Ricardo. Oh, no sé, en particular no tengo más que, pues yo sí creo que hay una pregunta que hace el profesor Calvo que me parece importante y es precisamente, vamos, la productividad digamos, del miedo a una inminente, entre comillas, revolución. Creo que es importante pensarlo en ese sentido. Es decir, la producción del conocimiento que se hace desde la teoría de la modernización, que está muy marcada por ese miedo, termina siendo, entre comillas, muy productiva, que no se puede confundir en que sea positivo o negativo, sino que es muy productiva precisamente porque se van a tomar decisiones para una creación, o sea, o para intensificar la formación del Estado. Esa va a ser, digamos, de alguna manera, ese miedo va a ser la fuente de educación de los militares. Entonces creo que sí hay que problematizar esa cuestión, no para decir o para simplemente decir si fue realmente que si había una revolución inminente, pues porque en últimas a veces se plantea como tal y eso no le permite a uno pensar, digamos, las fuentes de radicalización política, incluso entre las mismas clases medias, que es el tema en cuestión, sino que uno asume pues porque que esa radicalización viene de la década como tal. Y ese es un problema que tenemos con la Guerra Fría. Entonces dice, la Guerra Fría politizó. Y aquí pues pensamos en el trabajo de Greg Grandin, que nos plantea que la misma Guerra Fría politizó la sociedad y eso no le permite a uno pensar cómo todos estos miedos, toda esta producción de conocimiento se convierte como fuerte de inspiración. No había nada, digamos, natural en las décadas de los 50 y en la década de los 60. Yo creo que es un argumento posterior a esas décadas que nos hace pensar a uno como si la Guerra Fría fuera, por definición, la fuente de politización y de radicalización, y creo que es una cosa más, un poco más, digamos, si lo piensa uno, digamos, desde la educación, porque, por ejemplo, en el caso de Ruiz Novoa, creo que es interesante pensarlo porque uno lo podría categorizar a él como un conservador, pero es un conservador que está en contra del Frente Nacional. O sea que en cierta medida ese miedo por la revolución es productivo en cierta medida para crear todo un proyecto modernizador. Pero ese proyecto de modernización dentro de los mismos militares hubo una parte que aunque era conservadora, estaba en oposición al Frente Nacional. Ruiz Novoa y algunos de los militares van a terminar con la NAPO.
Entonces creo que la pregunta que nos plantea Oscar Iván es importante en ese sentido, no tomarla como algo dado, la politización, la radicalización, digamos los movimientos, la politización de la vida diaria, sino pensar cómo eso empieza a convertirse de manera productiva como fuente de inspiración, a crear ciertas contradicciones en la formación de clase o entidades de clase. Entonces o así leo la pregunta que nos plantea Oscar, y que me parece que es importante y que le ayudaría al texto como como diríamos, como a sacar algunos argumentos que tratas como de enmarcar en ciertas categorías que ya están como muy dadas en la historiografía y que te permitiría, porque creo que sí, y eso sí quiero insistirlo, creo que el tema, en eso quizás me distancio un poco de Oscar Iván, yo sí veo la pregunta, pero coincido con Oscar en que sí hay una falta de problematización de las fuentes, hay una falta, hay una cierta timidez, Juana, tengo que decirlo, hay una cierta timidez en una apuesta de nuevos argumentos. Entonces, en eso sí coincido con Oscar, creo que no coincido en que no existe la pregunta, creo que existe la pregunta y por eso me parece que es muy importante el tema que estás trabajando. Me parece que puedes decir muchísimo del presente y del papel de los militares. Tenemos muchos más estereotipos, diría yo, del papel de los militares como clase media, como grupo social, como proyecto político. Tenemos mucho más estereotipos y es ahí donde puedes tener cosas por decir. Estás tratando de entender a esta gente como sujetos históricos en un momento específico y ahí creo que sí hay cierta timidez en la argumentación, ¿cierto? Y creo que ahí hay una invitación a que hagas cosas mucho más grandes que las que planteas. Profesor Oscar. No, yo no tengo más para intervenir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos. A continuación lo que sucede es que nos retiramos, los que no somos jurados, quedan con Fabián, el profesor Oscar y el profesor López, y nosotros salimos de la llamada, ellos debaten, elaboran el concepto, alguno de los dos lo escribe, me lo reenvía y ya Fabián nos vuelve a convocar a los que estamos en esta sustentación. Y yo ¿Hay leo algún formato? Fabián, no sé si tú enviaste el formato. Buenos días, profe. Eso lo envié a Joana. Ya deben sí, profe, ya les envié el acta. Bueno, entonces ahí está el acta y esa acta la llenan con el concepto de ustedes, escriben el concepto al que lo reenvían y ya volvemos a reunirnos todos y yo leo ya el concepto. Eso. Entonces quedan ustedes para discutir los comentarios, su concepto sobre la tesis. Entonces Daniel, Forrest, colgamos la llamada y luego nos vuelven a enviar para el vínculo para conectarnos. Muchas gracias, profesores. Bueno, buenas tardes de nuevo. Procedo a leer el acta que me enviaron los profesores sobre los conceptos que emiten acerca de la tesis de maestría de Juan Daniel Guisao Álvarez y procedo a la lectura en Medellín. A los 6 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 10 a.m., se realizó la sustentación de la tesis de maestría en ciencias, en historia, una errata allí. Modernización, titulada Modernización Estatal, Militares y Clase Media, Colombia en las décadas de los 50 y 60, presentada por el estudiante Juan Daniel Guisao Álvarez. Estuvieron presentes los profesores jurados de la tesis, doctor Abel Ricardo López Pedreros y el doctor Oscar Iván Calvo Izaza, el director de la tesis, el doctor Forrest Timothy Hilton y el doctor Luis Miguel Córdoba Ochoa, quien presidió la defensa en su calidad de representante del Comité Asesor de Posgrados del área curricular. Realizada la presentación y la sustentación por parte del estudiante, las intervenciones y preguntas correspondientes, los jurados, después de deliberar, dan la calificación de aprobado. Y vienen las firmas de los jurados. Y el concepto el tema es muy relevante porque reconoce el giro en el estudio de los problemas relacionados con el Estado, las clases medias y los militares en la historiografía y las ciencias políticas. La riqueza de la bibliografía es sobresaliente y constituye una fortaleza de la investigación. Sin embargo, hay mucho énfasis en el contexto histórico y poca elaboración del tema de investigación. Esperamos que el estudiante siga en la investigación sobre Estado, clases medias y militares para continuar su formación de posgrado.
y vienen las firmas a continuación. Creo que eso es todo el concepto. Un momentico. Sería eso, entiendo, ¿cierto, profesores? Sí, sí. Felicitaciones, Juan Daniel. Bueno, pues Juan Daniel, felicitaciones al profesor Torres Hilton, a los profesores Oscar Iván Calvo, a Ricardo López, pues nuestros agradecimientos en nombre del Departamento de Historia, de la Facultad, de la Universidad. Creo que eso es todo. Ya procedemos más adelante a circular el acta para la firma y que quede como constancia en la facultad. Juan Daniel, felicitaciones y bueno, un día para celebrar. No todos los días se termina una maestría y con estos rigores. Muchas gracias. Juan Daniel, felicitaciones, en buena hora. Un abrazo. Hay que ir a celebrar. Quizás no sé si celebrar la democracia, no sé qué piensen ustedes allá, pero vamos a ver qué, pero de verdad, muchas felicitaciones y esperamos de verdad leer una nueva versión de este texto. Con mucho gusto leo cualquier cosa que salga de aquí, será un gusto y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Oscar Calvo. Muchas gracias, profesores, por acompañarme, por tenerme tanta paciencia. Chao, colegas, hasta luego. A Forres en la fría Suecia, un abrazo desde este trópico. Bueno, y espero conocer a Juan Daniel en persona y a Luis Miguel también, conocerlo en persona. No pude activar la cámara. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias de nuevo. Una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Fabián, muchas gracias. Y a Joana, muchas gracias.